Seguimos adelante con más Noticias 5 y es el momento de recibir a Mauricio Rabufetti con la columna internacional. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy bien. Bienvenido. Bueno, gracias. Bueno, hace días que venimos informando de tensiones nuevas en Medio Oriente, en este caso con nuevas acciones de Estados Unidos, en la influencia de Irán. Contanos un poco para poner en contexto. Bueno, como ustedes han informado en estos últimos días, como ustedes saben, en casa se está configurando un escenario de muchísima tensión alrededor de Irán, principalmente porque Estados Unidos no solamente aumentó la tensión, sino, como vamos a ver en minutos, también aumentó el cerco, la presión económica y militar, que por eso es que hoy volvemos a hablar de lo que está pasando con Irán, arrancando con las caras de Donald Trump y el ayatollah Ali Khamenei, que es el líder de la República Islámica de Irán, de esta república que se formó a partir de la revolución de 1979, con un régimen teocrático que hoy, según Estados Unidos, se encuentra en sus niveles de mayor debilidad. Lo cierto es que aquí se produce una situación bien particular. Irán es un productor de petróleo importante en el mundo. El gobierno iraní enfrentó en las últimas 3 semanas protestas masivas que derivaron en una represión sangrienta. Las informaciones más fidedignas con las que contamos hablan de 6.000 muertos, pero se entiende que la cifra podría superar los 10.000. Internet está cortado, por lo tanto, toda la información a la que accedemos tiene que ver con contactos de periodistas o de ONGs con personas que están en el territorio, porque hay un blackout, un apagón de Internet para que no circule la información hacia afuera. Y como ustedes recordarán, hace algunas semanas les hablamos de que este hombre, Donald Trump, decía la ayuda está en camino e incitaba a los iraníes a resistir y a ir contra las propias instituciones, es decir, a derrocar al actual régimen. ¿Qué es lo que esto significa? Empezamos a hablar de eso hace 2 semanas y ahora el discurso de Donald Trump viró ligeramente hacia una presión que es conocida y tiene su tiempo sobre Irán para que negocie sobre su programa nuclear. Irán es un país que tiene como enemigo jurado a Israel. Pretende el régimen de los ayatolás la destrucción del Estado de Israel. Israel es el principal aliado de Estados Unidos en el mundo y por lo tanto ahí se genera esta fricción en torno al programa nuclear. Imagínense Irán con una bomba nuclear, ¿no? Irán que, por cierto, tuvo un acuerdo nuclear del cual Estados Unidos se retiró y a partir de ahí le cerró la puerta al Organismo Internacional de Energía Atómica, se dejó de fiscalizar de la misma manera que antes, enriqueció uranio, que es el combustible de las bombas atómicas, a un nivel tal que se empezó a acercar a esa posibilidad. Por eso los bombardeos del año pasado también, durante la guerra con Israel, de las cuales les mostramos imágenes en su momento, y algunas de las imágenes las tenemos aquí en estudios en este momento, en esta placa que preparó Andrés para nosotros. En definitiva, hoy el objetivo primario, principal de Estados Unidos es que Irán negocie el final de su programa nuclear o un control absoluto sobre su programa nuclear. La realidad en el terreno es que se puede llegar a un conflicto bélico. Con respecto a eso, Estados Unidos ya ha anunciado más presencia en la región, habla de barcos también, habló de ejercicios aéreos. ¿Cómo se puede esto leer teniendo en cuenta lo que pasó en Venezuela? Aunque Irán no es Venezuela. Irán no es Venezuela en muchos aspectos, pero sobre todo a nivel de poderío militar. Tenemos preparado para ustedes una placa para explicarles también por qué, desde el punto de vista de las fuerzas que están desplegadas en la región, si podemos cambiar al mapa que tenemos pronto. Fíjense, esta es la localización de Irán. Y ustedes ven ahí marcados a varios países, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Kuwait, Irak y Siria. ¿Por qué? Porque en todas esas zonas que el paralelismo que podemos establecer con lo de Venezuela, que es que Estados Unidos estableció una suerte de cordón de presión militar sobre un país, sobre un gobierno, que en el caso de Venezuela terminó con el derrocamiento de Nicolás Maduro. Bueno, en este caso, Estados Unidos ya tiene fuerzas en la región, no tiene que hacer acuerdos con países que rodean a su eventual blanco, como pasó con Venezuela, pero hay una amenaza recíproca, si se quiere, de Irán de atacar algunas de estas bases que están, o algunos de estos efectivos que se encuentran en estos países, efectivos norteamericanos que se encuentran en estos países. Por lo tanto, hay una amenaza de réplica. Es decir, Irán
señala, si nosotros nos vamos a atacar, si nos atacan, nos vamos a defender. Estamos con la mano en el gatillo. ¿Cuál es la importancia de esto? Que todos estos países podrían, si se da una situación de guerra, verse involucrados en ese conflicto. En este caso porque son soporte de bases o de contingentes norteamericanos. Pero se podrían ver involucrados en una guerra que tendría una dimensión difícil de imaginar. Por eso países como Arabia Saudita se oponen a que haya una acción militar de parte de Estados Unidos sobre Irán. Por eso Turquía está intentando mediar. Hoy el canciller iraní viajó a Turquía, primer viaje después de la represión de los manifestantes que empezaron a manifestar por cuestiones económicas y terminaron yéndose con todo contra un gobierno que los oprime desde hace décadas. En definitiva, esto que les queríamos mostrar tiene que ver con las flechas van hacia Irán, porque ahí podrían haber ataques, además de lo que Estados Unidos está mandando por vía marítima. Hay muchos buques y uno de los principales portaaviones norteamericanos en la región, pero también las flechas pueden ir en el otro sentido y esto convertirse eventualmente en una guerra que de vuelta no podemos dimensionar en cuanto a sus consecuencias. Nos falta hablar de la Unión Europea y el rol que viene jugando, ya que ha puesto en su lista de organizaciones terroristas a los Guardianes de la Revolución. Contanos un poco de esta organización, sí, la represión que está llevando a cabo y bueno, y cómo este jugador que es la Unión Europea ahora también mueve sus fichas. Sí, la Unión Europea pasó a, digamos, como vos decías, a mover fichas y sancionó, ya ha sancionado a Irán. Irán está sometido a un embargo petrolero. Les decíamos, vos decías, Irán no es Venezuela. Bueno, Irán produce mucho más que Venezuela, 3 millones de barriles contra 1 millón de barriles. Pero, y ya vieron lo que pasó esta semana, el precio del petróleo reaccionó a todo esto que está pasando. Hoy bajó un poco, pero ayer había pegado un salto importante. Hice este paréntesis simplemente para no olvidarnos de ese detalle que no es nada menor en esta situación. Vamos a cambiar de placa porque vos me hablabas de los Guardianes de la Revolución. Los Guardianes de la Revolución son una fuerza que se creó, lo pusimos en blanco y negro. ¿Por qué? Porque hay imágenes que tienen muchos años aquí. Hay imágenes de las que nos están rodeando que vienen de 1979, claro, de cuando fue derrocado el Shah de Irán. ¿Por qué lo pusimos de esta manera? Porque desde ese momento existen los Guardianes de la Revolución, cuyo símbolo está aquí a mis espaldas en amarillo y negro, y son efectivamente el cuerpo de seguridad de una revolución que es, decíamos, una república teocrática, pero que resguardan, esa sería la palabra, resguardan la ideología del régimen. Por lo tanto, protegen a los ayatolas y por lo tanto protegen esa forma de ver el mundo que impuso la revolución islámica y de la cual hemos hablado en los últimos tiempos, ¿no? Por los derechos de las mujeres, por la represión sobre las mujeres. Hemos hablado muchas veces de Irán en los últimos años. En este caso, se los considera por parte de la Unión Europea una organización terrorista. Y eso es varios escalones por encima de lo que venía actuando la Unión Europea hasta ahora, porque considerar a un cuerpo de seguridad como una organización terrorista dentro de su propio país implica que hay una escalada, si se quiere, en la percepción que Europa tiene de lo que está pasando en Irán. Es un aumento evidente de la presión sobre el régimen iraní. Recordemos lo que pasó el año pasado. Israel descabezó a los Guardianes de la Revolución. Muchos de ellos estaban en países de la zona como Siria. Se supone, la información de inteligencia dice que en buena medida participaban en decisiones fuera de Irán, con lo que se llaman los proxies o los grupos que Irán apoyaba y apoya, como Hezbollah, Hamas, para que cometieran algunas de las acciones que hemos visto en los últimos años, como por ejemplo los ataques terroristas que ocurrieron en octubre de 2023 en Israel. En definitiva, les hablamos de esto porque es una escalada en esta situación de tensión que involucra, como bien decía Lorena, a la Unión Europea. Y quiero ir muy brevemente, porque tengo poquito tiempo, a la última placa que tenemos preparada para ustedes con algo bien importante. Esto que ustedes ven acá, está marcado grande ahí, el estrecho de Hormuz. Bueno, por esa zona que controla básicamente Irán y que Irán está amenazando con cerrar, pasa el 20% de los hidrocarburos que se consumen en el mundo, petróleo y gas.
Imagínense lo que puede pasar en un contexto de guerra con la quinta parte de los hidrocarburos que se consumen en el planeta bloqueados porque no pueden pasar por ese estrecho. Todos los países productores de petróleo de esa región dependen del estrecho de Hormuz. Por lo tanto, es una amenaza bastante importante que se suma a eso que vos decías, Laura. Irán no es Venezuela. Las consecuencias de una guerra son muchísimo mayores, sin contar que el ejército iraní, por supuesto, es mucho más poderoso que el de Venezuela. Por el momento, vamos a seguir qué es lo que pasa. La retórica sigue escalando. Por lo menos lo que tenemos en esta semana fue una suerte de definición que vino de parte del presidente de Estados Unidos de que lo que busca es que Irán negocie sobre su programa nuclear. Así que en función de lo que pase, volveremos a hablar de Irán. Pero ¿qué tan inminente es un peligro de guerra en la región, teniendo en cuenta todo lo que dijiste hasta ahora? Está buenísima la pregunta. No tengo una respuesta concreta. ¿Potencialmente podría haber una guerra? Sí, por supuesto. ¿Se está configurando un escenario para que haya un enfrentamiento bélico? Sí. Sin duda. ¿Existe un paralelismo con lo que pasó en Venezuela? Sin lugar a dudas. Si van verdaderamente a enfrentarse estos dos países y en ese caso participar en esa confederación otras naciones, es algo que está por verse. Porque además hay una pregunta que queda planteada y es, si cae el régimen de los ayatolás, ¿quién se ocupa de gobernar Irán? Recordemos lo que pasó cuando hubo intervenciones norteamericanas en Afganistán e Irak. No salieron precisamente bien y la salida terminó de manera bastante dramática para Estados Unidos. Ahí vemos algunas imágenes del ayatolá Ali Khamenei, que es el líder máximo de Irán. Siguiendo con lo que vos preguntabas, existe efectivamente un riesgo potencial de guerra porque el escenario así lo indica. Habrá que ver si las partes logran ponerse de acuerdo en sus objetivos. Las partes, me refiero a Estados Unidos e Irán, pero también están involucrados la Unión Europea y, por supuesto, Israel.